la P testamentaria, es decir, los genitales femeninos, el recto y el ano. Bien, en primer lugar, por si acaso yo no soy ginecólogo, eso de trabajar en otros se divierten conmigo, pero de todas maneras la clase es netamente acerca de estructuras anatómicas del aparato reproductor femenino, del recto y del ano, así que no tendría por qué haber problema en la aplicación clínica. Recuerden ustedes que el aparato genital femenino se va a dividir en dos, en la parte interna y la parte externa. ¿Okay? Entonces, evidentemente, el aparato genital femenino tiene mucho más condiciones o mucho más relieves anatómicos en la parte interna, y la parte externa es solamente conocida como la vulva. Entonces, a la parte vulva hablamos de una serie de estructuras que protegen en realidad al aparato interno, a todo el componente interno. La vulva va a estar formada por las glándulas vestimulares, ¿sí? Las glándulas de Bartolino y los labios mayores y menores. Entonces, vean esto para tener sobre todo una ubicación acerca de cómo es la conformación del aparato externo. Recuerden que la vulva va a tener sobre todo la función de proteger a todo el componente interno. Entonces, la vulva va a estar en la zona del perineo anterior, coronada por el monte de Venus, y de él se proyectan los labios mayores. ¿Okay? Si reclinamos los labios mayores, quienes aparecen ahora son los labios menores. Los labios menores entonces estarían conformando parte del límite a la entrada de la vagina, es decir, al vestíbulo vaginal, al introito vaginal. Y si seguimos los labios menores hacia la parte proximal, lo que nos vamos a encontrar es con la cabeza del clítoris y el capuchón del clítoris. Hacia abajo los labios menores confluyen en una zona llamada la horquilla de la vagina, y luego hacia el cuerpo del perineo. Entonces está lo que les decía, que era el vestíbulo de la vagina, e inmediatamente por arriba la desembocadura de la uretra. Cosas que deben de tener muy presente, ojo con la vulva. ¿Okay? Vamos a ver esto dentro de un momento. Entonces, al retirar toda la parte superficial, toda la zona de los labios mayores, labios menores, nos quedamos con una disección un tanto más profunda. Ahí están las las tuberosidades isquiáticas, las ramas isquiopubianas, estaríamos acá en esta zona, ¿cierto? La sínfisis del pubis, lo que acaban de ver hoy día, que corresponde al triángulo perineal anterior o triángulo urogenital. ¿Bien? Entonces, en este triángulo es donde hemos dicho que va a estar la seta clitoridia, los labios mayores, ¿cierto? Y el ingreso a la vagina, delimitado por los labios menores. ¿Okay? Quienes le dan esa conformación esponjosa, gordita, los labios mayores, son justamente los músculos bulboesponjosos y el cuerpo esponjoso, los cuales confluyen hacia la parte posterior en el cuerpo perineal. ¿Sí? El cuerpo perineal vendría a ser esta zona central donde confluyen los músculos bulboesponjosos, los músculos transversos superficiales del perineo y el músculo esfínter externo del ano, ¿okay? O el músculo esfínter anal externo. Hacia los lados de este triángulo tenemos a mis ramas isquiopubianas, que van a estar revestidas del cuerpo cavernoso, y a su vez esto por el músculo isquiocavernoso, lo cual hace las veces de músculo isquiocavernoso en el caso de varón, ¿no es cierto?, en la raíz del pene. Esto sería la raíz del clítoris, como vamos a ver en un momento. Bien. Entonces ahí están los bulbos esponjosos, la zona de la cabeza del clítoris, y este límite, que era lo que les decía, el límite del vestíbulo, ¿no es cierto?, o el vestíbulo vaginal o la entrada de la vagina. Bien. No se olviden, por favor, entonces, pilares del clítoris, músculo isquiocavernoso, músculo bulboesponjoso, ¿sí? Si retiramos un poco más en relación con los labios menores, ¿sí?, nos quedamos mucho más disecados hacia los labios, los pilares del clítoris y el cuerpo del clítoris más arriba, ¿sí? Más adelante, un poquito más atrás, hacia la proyección de la parte posterior del triángulo urogenital, en el perineo superficial, están las glándulas de Bartolino o glándulas vestibulares mayores. Y hacia atrás, bueno, está la membrana perineal, ¿no? La membrana perineal superficial que han visto en su primera práctica, en su primera teoría, ¿bien? Y hacia atrás, miren estos espacios, bueno, una vez más, el vestíbulo de la vagina, ¿sí? El vestíbulo de la vagina, esto es bien importante, que arriba del vestíbulo de la vagina lo que tengo es la desembocadura del uretra, y arriba el capuchón del clítoris.
Ese orden no lo olviden, recuérdenlo porque siempre les va a ayudar cuando avancen de año. Y hacia atrás ya, en mi espacio, en mi triángulo perineal posterior o ano rectal, ¿cómo se llaman estos espacios? ¿Los ubican? Las fosas isquiorrectales. Acá está el músculo elevador del ano, hacia afuera estaría el obturador interno y acá está el glúteo, ¿no? Ahí están, fosas isquiorrectales, las fosas isquiorrectales, ya clarísimas, bien disecadas, ¿ok? Y ahí está el ano, entonces todo esto sería mi triángulo posterior, ¿bien? Hacia adelante mi triángulo urogenital o anterior. Una vez más, en relación con la disección propia del perineo anterior, ojo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eso que lo alquilas después a tus compañeros que están bien tranquilos de su casa ahorita, disfrutando de sus momentos, mientras ustedes están acá sacrificados, ya eso que si lo alquilan o lo venden me dan una parte. Ahí recién les puedo decir que era mejor. Por favor, concéntrense en la clase y no se la hagan fácil a los que están en su casa tranquilos o ahorita disfrutando de mejor lugar. Bien, disecado toda la parte superficial del triángulo anterior, ¿bien? Nos vamos a quedar ya solo, o sea, acá se han retirado los labios mayores, nos quedamos con los labios menores, ¿sí? Los labios menores, vuelvo a repetir, es lo primero que deben de ubicar si quieren encontrar el clítoris. ¿Y por qué es importante encontrar el clítoris? No por lo que puedan estar queriendo proyectar, sino porque debajo del clítoris yo voy a encontrar a una estructura bien importante que les va a servir un montón por algo que voy a comentarle después, que es la desembocadura del uretro. ¿Okay? Entonces, a ver, miren ahí, capuchón de clítoris, pilares de clítoris, ¿no? En las ramas isquiopubianas, los pilares o las cruras del clítoris, van a ser la raíz clitoridea, ¿sí? Cuerpo de clítoris con su capuchón y de ahí salen los labios menores. Toda esta zona sería mi perineo superficial, ¿no? Mi diafragma pélvico secundario, perineo superficial, como lo quieran llamar, visto de varios ángulos. ¿Okay? No se olviden que el glande del clítoris o la cabeza del clítoris vendría a ser lo mismo que el glande del pene, ¿no? Bueno, o sea, es el parangón en el varón. Entonces, en esta disección sagital, en la que se ve ya el tubo fibromuscular que corresponde a la vagina, la uretra por delante y la vejiga que se ha retirado. Bien, ahí está, miren, la uretra femenina corta y ancha, la entrada de la vagina, y estos serían los labios menores. Entonces se está viendo lo que es el tubo fibromuscular que corresponde a la vagina, ese tubo que en realidad está colapsado y que termina en el cuello del útero, como vamos a ver en un momento. Entonces, disecado solamente esto, miren, en una pieza anatómica preservada, la vejiga, la uretra con el músculo uretral o el esfínter de la uretra, miren, ahí están los labios menores, ¿sí? Esta zona sería el capuchón o la cabeza del clítoris y por acá estaría la entrada a la vagina. Y en una vista sagital in situ de estas vísceras es bien importante que recuerden este orden, de adelante hacia atrás. En la mujer, sínfisis del pubis, vejiga, vagina, recto, sacrocoxis. ¿Quién va en todo este lado? Miren, todo este relieve lo conforma el diafragma pélvico o el elevador del ano, ¿sí? Es decir, ese relieve, esa musculatura que le va a dar soporte a las vísceras en la mujer. Por eso es que, a diferencia del varón, este soporte pélvico es muy importante en la mujer. Cuando se pierde el tono, cuando se pierde la fuerza de este repliegue o de este músculo, es que justamente las vísceras en la mujer empiezan a caer, y es lo que se le llama prolapso, ¿no? Tiene un prolapso de vejiga, un prolapso de vagina, un prolapso del útero, ¿okay? Entonces vuelvo a repetir, ojo, sínfisis de pubis, vejiga, uretra, vagina, útero, recto, ano, ahí está el ano finalmente, sacrocoxis, músculo elevador del ano, diafragma pélvico principal, y este espacio también muy importante que existe entre el útero y el recto, este repliegue que hace el peritoneo, conocido como fondo de saco de Douglas o fondo de saco
recto uterino, ¿sí? Recto uterino. Después va a haber un fondo de saco útero-vesical. Ok, bueno, entonces hasta acá, a manera de práctica para que se ubiquen sobre todo en dónde están cada uno de estos órganos y cómo es que se proyectan. Recuerden siempre que la vulva, la parte interna, la parte más externa del aparato genital femenino va a cumplir una función que es sobre todo evitar la entrada de material extraño. ¿Okay? Está conformado de tejido muy sensitivo, eréctil en el caso del glande del pene, perdón, el glande del clítoris. ¿Okay? Coronado por el monte de Venus, proyectado por los labios mayores, ¿sí? Tanto el monte de Venus o la zona supracúbica como los labios mayores van a ser ricos en folículos pilosos, por eso es que siempre va a haber vellos en toda esta zona, ¿sí? Si separamos los labios mayores, lo que vamos a encontrar es a los labios menores, que en algunas ocasiones, ojo, los labios menores pueden sobresalir de los labios mayores. No necesariamente esto está en relación con la cantidad de relaciones que ha tenido la mujer o si ha sido multípar, etc., ¿no? Pueden haber mujeres completamente vírgenes cuyos labios menores protruyan por delante de los labios menores. Eso es simplemente una hiperplasia, hipertrofia del labio menor. ¿Okay? Entonces, esquemáticamente lo que les decía que les debe de importar es que los labios menores confluyen hacia arriba con el capuchón y la cabeza del clítoris. Y debajo del clítoris esto, que es, yo diría, de lo más importante que deben de recordar en vulva para que lo recuerden hasta cuando lleguen a ser internos y que siguen en la carrera. La desembocadura de la uretra. La desembocadura de la uretra es importantísimo que recuerden dónde está. Está debajo del clítoris y arriba del vestíbulo vaginal. ¿Okay? Las glándulas de Bartolino serían estructuras que están subcutáneas hacia los lados, por detrás de los labios mayores, y desembocan hacia el vestíbulo vaginal. Habíamos dicho que la confluencia de los labios menores hacia atrás se le llama horquilla vaginal, luego vendría el cuerpo perineal y finalmente el ano, ¿no? El orificio anal. Entonces, los labios mayores van a estar revestidos de un plexo subcutáneo venoso muy importante, lo cual ante un traumatismo, ya sea una caída de rajada, por ejemplo, puede producir un hematoma vulvar. ¿Bien? Esto es muy importante que lo recuerden porque en algún momento tal vez, lo llevarán en medicina legal también, pero en algún momento tal vez tengan que evaluar a una niñita en el que encuentran un hematoma vulvar. Siempre hay que descartar la posibilidad de violencia sexual cuando hay un hematoma vulvar, sobre todo si están asociados fisuras o desgarros o otros síntomas, otros signos de lucha. O si es la niñita que está con un hematoma vulvar, llega temerosa a decirle me caí, doctor, de la bicicleta, pero aparte de eso tiene un moretón en el muslo o tiene de repente un moretón en el brazo, pues tiene que empezar a sospechar de otras cosas. Eso amerita siempre una denuncia policial, no se queden callados porque si no pueden ser cómplices. Y es bien complicado ese tema. Ok, entonces vuelvo a repetir, ¿dónde está el clítoris? Donde confluyen los labios menores, capuchón del clítoris. Existen en algunos casos crecimientos mayores de lo habitual en cuanto a la cabeza del clítoris. Recuerden que la cabeza del clítoris se hace las veces de glande del pene. Entonces hay mujeres que esto lo tienen mucho más grande que el promedio, que es 2 centímetros. Se le llaman a veces megaclítoris, ¿no? O a veces todo lo contrario, está bastante retraído, sobre todo conforme pasan los años. ¿Sí? Entonces el clítoris es la zona más sensitiva o más sensible del aparato genital femenino. ¿Sí? Porque va a estar conformado de un tejido eréctil. Y tiene, así como el pene, miren las veces del pene, el paragón del pene tiene también sus raíces que van a estar fijadas a las ramas isquiopubianas, como hemos visto en el video. ¿Bien? Entonces, nuevamente, el clítoris en la confluencia proximal de los labios menores y el agujero que aparece inmediatamente es la desembocadura de la uretra. Y después es que viene el vestíbulo vaginal o la entrada, la vagina o el introito vaginal. ¿Bien? Recuerden que los labios mayores van a deber su conformidad o su conformación gracias al bulbo precoz.
Y detrás del bulbo esponjoso aparece mi glándula de Bartolini, que se drena hacia el vestíbulo vaginal, glándula vestibular mayor o glándula de Bartolini. Bien, entonces acá está lo que les comentaba, ya esto es bien importante, la vejiga y la uretra femenina, la uretra femenina. La uretra femenina es mucho más corta y más ancha, a diferencia del varón. Entonces, tal vez no es muy complicado, ya se los habrán explicado en el aparato reproductor masculino, no es muy complicado llegar a colocar una sonda en la mujer. El gran problema está con ubicar, como siempre les digo. ¿Bien? A veces, sí, no, es imposible no llegar a encontrar dónde orina o dónde está la uretra en la mujer. Entonces se les pide que le catetericen, que le pongan una sonda vesical a una paciente, se la colocan supuestamente bien, pasa 1 hora, 2 horas, no sale nada de orina, pasa todo un día, no sale nada de orina. Uy, el paciente hizo insuficiencia renal, empiezan a llamar al nefrólogo, hasta a veces empiezan a programarla para diálisis. ¿Qué había pasado? Que la habían colocado en la vagina. ¿Okay? Entonces, recuerden siempre y tómense el tiempo de ubicar la uretra, la desembocadura de la uretra, ¿dónde está? Abajo de y arriba. Con eso yo estoy ya, o sea, es uno de los puntos más importantes que deben de llevarse de esta clase. El resto está en los libros. Se acabó la Esto es otro dato importante, la presencia de esta membrana fibroelástica que recubre la entrada a la vagina, el famoso himen, ¿no es cierto? El famoso himen. El himen es una membrana que va a estar cubriendo parcialmente el vestíbulo vaginal. Que en la mayoría de mujeres, o en la mayoría, mujeres vírgenes, es decir, que no han tenido ninguna relación sexual, no han tenido cópula, el himen tiene este aspecto, o tal vez este aspecto también, bastante anular, pequeño, pero existe un porcentaje de mujeres en las cuales el himen es completamente elástico y anular, de tal manera que después de una relación sexual, el himen vuelve a su normalidad, vuelve a un diámetro pequeño, es lo que le llaman en medicina legal himen complaciente. ¿Bien? Pero en la mayoría de casos el himen tiene una forma anular que ante la primera relación sexual se rompe. ¿Bien? Puede ser septado, puede ser cribiforme. ¿Okay? Entonces ese dato es importante tenerlo presente, sobre todo lo verán en medicina legal, cuando llega alguna jovencita o alguna mujer con la acusación de violación, de violencia sexual. Entonces el médico legal determinará si es que esta mujer ha sido deflorada o no deflorada, ese es el término adecuado. ¿Bien? Lo que sí es permanente es la presencia de estos apéndices, estos remanentes en los bordes del himen en una mujer que ya ha tenido más de un parto, es decir, una mujer multípara que ya ha tenido 2 o más partos. ¿Sí? A esto se les llama carúnculas miertiformes, carúnculas miertiformes o carúnculas himeniales. Eso sí es típico de una mujer que ya ha dado a luz. ¿Okay? Entonces, si le llega de repente una mujer, una jovencita incluso, que le dice, no, yo nunca he tenido nada que ver, y le examinan y tiene sus carúnculas, ya pues, o sea, ¿sí? Simplemente lo anotan. ¿Okay? Hematomas vulvares, bueno, hay el diagnóstico diferencial con acceso de la glándula de Bartolino también, algunas infecciones o esta glándula se ocluye por alguna infección y produce un absceso en el labio mayor. Bueno, entonces para ir terminando con la vulva, no se olvide que al retirar todo el tejido subcutáneo yo me voy a encontrar en primer lugar con mi membrana perineal superficial entre el músculo isquiocavernoso, transverso superficial del periné y la zona de mi ligamento redondo. Si yo diseco todo esto, ya me encuentro específicamente con el mismo músculo isquiocavernoso, músculo bulbo esponjoso, músculo transverso profundo del periné, membrana perineal. ¿Sí? Ok, ahí está, periné anterior, periné posterior. Bien. Cuanto a esta zona específicamente, recuerden que el canal del parto, que vendría a ser la última porción del canal del parto, esto es algo que antiguamente se hacía muy seguido, estoy hablando de hace más de 20 años, el niño estaba coronando, ya estaba afuera prácticamente, pero no sale, su cabecita sigue ahí, no sale.
Entonces el ginecólogo mete el dedo a la mujer, le hace una serie de tactos vaginales, tratando de dilatar, acaba con un edema tremendo de la vulva a la señora, el niñito también con un hematoma en la cabeza de tanto que le manipulan. Y antes lo que hacían era hacer un corte mediano. Esto es conocido como episiotomía media. Entonces lo que producían era un desgarro controlado del cuerpo perineal, que en algunos casos producía una cloaca. Es decir, la mujer daba luz, salía el niño todo, pero a los días hacía deposiciones y las deposiciones salían por la vagina. Entonces ya esto se ha dejado prácticamente en desuso. Lo que se hace ahora es una episiotomía lateral, ¿no? O sea, se genera una suerte de desgarro controlado para que el niño pueda salir más fácilmente. Después entonces sutura. ¿Quién irriga la vulva? La vulva es irrigada por las ramas terminales de la arteria. ¿Qué arteria es esta? Pudenda interna, ¿cierto? La pudenda interna que está saliendo del canal de Alco, ¿sí? Pegado al músculo obturador interno, sale la arteria pudenda interna, acá está dando su hemorroidal o rectal inferior, va a dar ramas perineales superficiales y perineales profundas, hasta dar las arterias labiales y finalmente la arteria clitorida. ¿Okay? Y la inervación va a estar a cargo también del nervio pudendo, ¿sí? Sus ramas labiales posteriores, ramas terminales en relación con su rama dorsal del clítoris, pero también la parte más anterior de la vulva es inervada por el nervio inguinal, por el ramo genital del nervio génico femoral, que venía por el canal inguinal. ¿Bien? Ok. ¿Cómo se llama ese cuadro? ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo? Nacimiento de... Muy bien, doctor. Se salvó la promoción, qué bien. ¿Quién lo pintó? Da Vinci, Miguel Ángel. ¿Ah? Miguel Ángel. Da Vinci. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Me emocionaron. ¿Cuál es la edad? ¿Ah? DiCaprio. Giovanni. ¿Ah? Botticelli. ¿Okay? Sí, efectivamente es el nacimiento de Venus. Una Roma. Una concha está empujando esta concha que nació en el mar. Recuerden que Venus nació de la castración que tuvo Saturno, ¿no? Sus genitales fueron arrojados al mar, se mezclaron con la espuma del mar y nació Venus. ¿Sí? Entonces, el dios del viento, cargando a una de sus hijas, está empujándola hacia la tierra y lo recibe una hora, que es la primavera, ¿no? Lo recibe para vestir. ¿Okay? Bueno, avanzamos entonces. La vagina vendría a ser ya un órgano interno, un órgano genital interno, ¿sí? La vagina es un conducto, es un tubo fibromuscular que mide en promedio unos 12 centímetros. Es un tubo que normalmente está colapsado. Se hace real solamente en el caso de la cópula y en el caso del parto, ¿sí? Lo importante que deben de recordar en la vagina es las relaciones que tiene la vagina con las estructuras anteriores, posteriores y laterales, ¿sí? Eso es de las cosas más importantes que deben de recordar en vagina. La vagina entonces se va a relacionar por delante con, ¿qué cosa es esto? La uretra femenina, ¿cierto? En sus 2 tercios distales, porque en su tercio proximal se relaciona con la misma vejiga, eso sí. Y por detrás, el tercio inferior de la vagina se relaciona con el ano, con el canal anal, mientras que el tercio medio y superior se relaciona con el recto. ¿Okay? Y hacia los lados, la vagina va a estar relacionada con el músculo elevador del ano. ¿Sí? Entonces, estas son las funciones de la vagina para el canal del parto y para la teta. La vagina va a estar irrigada en su tercio superior por la arteria uterina, que va a dar una rama, que es la arteria vaginal superior, y la arteria vaginal media e inferior, o sea, sus 2 tercios inferiores, por las ramas de la misma arteria ilíaca interna, ¿okay? Que pueden ser ramas directas como las vaginales, la rectal media y finalmente la pudenda interna. La inervación, bueno, la inervación de la vagina va a estar dada tanto por el plexo hipogástrico como por el plexo lumbar, perdón, por el plexo lumbosacro, ¿sí? La parte parasimpática a cargo de la raíz C2, C4. Vamos a avanzar con todo esto.
Lo importante también que deben de recordar en la vagina es lo que está al final, es decir, el cuello del útero, ¿sí? El cuello del útero es esa estructura que se ve en la parte más proximal de la vagina y que va a proyectarse incluso una parte hacia el mismo interior de la vagina. ¿Cómo evalúo yo el cuello del útero? Mediante un examen conocido como colposcopía, ¿sí? Se introduce un aparatito conocido como espectro, ¿sí? Y de esa manera yo puedo evaluar el cuello del útero. El cuello del útero puede dar muchos datos. Por ejemplo, el cuello del útero de una mujer que nunca ha dado a luz es un cuello casi puntiforme, ¿sí? Con la parte esta más rojita, esta zona del canal cervical casi muy diminuta. A diferencia de una mujer que ha tenido múltiples partos, el cuello del útero es un tanto más grande, ¿sí? Más ancho, con un estropio, con una salida del mismo mucosa, o perdón, del epitelio del canal cervical. Entonces vean, el cuello del útero va a proyectarse hacia el interior de la vagina, ¿sí? Se proyecta hacia el interior de la vagina. No es que termine la vagina y empieza el cuello del útero. El cuello del útero tiene un orificio cervical externo y un orificio cervical interno, ¿sí? Y entre ambos hay un canal cervical, que es justamente donde están las glándulas cervicales y es donde está el epitelio de transición. Ese epitelio de transición es el que es muy susceptible a la infección del virus de papiloma humano, que es la principal causa de cáncer de cuello uterino. Hasta ahora, una de las principales causas de muerte y de cáncer en mujeres en nuestro país. Un cáncer que hasta cierto punto es prevenible, ¿no? Hasta cierto punto es prevenible. Todas las mujeres, espero que todas las que están acá, se hayan hecho cuando menos un Papa Nicolau, ¿okay? No es necesario haber tenido relaciones. Y así también el tema de la vacuna, más ahora que hay tantas oportunidades para vacunarse, ¿okay? También para los varones se vacuna de virus papiloma. ¿Okay? Entonces, el cuello del útero proyecta tanto hacia el interior de la vagina que genera estos espacios. Estos espacios son conocidos como fondos de saco o fornix. ¿Bien? Muy importante porque sirven como pequeños depósitos para el semen, una vez dada la eyaculación. Ya, avanzamos hacia el útero. Luego al final vamos a ver un video de esto. Entonces, el útero, que sería la continuidad hacia el cuello uterino, ¿no es cierto? Hacia la parte proximal. El útero o matriz es un órgano completamente muscular, que es, digamos, la principal víscera dentro de la pelvis femenina. Como es la principal víscera va a tener una serie de elementos de fijación, ¿okay? Dentro de todos los elementos de fijación que tiene el útero, el más importante lo constituye el mismo piso pelviano, ¿okay? Por eso le decía que cuando el piso pelviano o el diafragma pélvico se debilita, el útero puede caerse y dar a luz algo que pueda dar a continuación algo llamado prolapso uterino, ¿okay? Entonces miren la cantidad de elementos de fijación que tiene el útero, ¿okay? Vamos a ver por acá. El útero se va a relacionar por detrás con el recto o por delante con la vagina. Y una manera importante de reconocer qué cara es el útero, si es la posterior o anterior, es con la presencia de los ovarios. Recuerden que los ovarios siempre van a estar hacia atrás. Y otro elemento de fijación, no tan importante, lo constituyen estos ligamentos, que son los ligamentos redondos. ¿Ve? Ahorita vamos a ver eso mejor en un video. Hacia los lados del útero vamos a tener estas proyecciones llamadas ligamentos anchos, de los cuales van a salir unas hojas que van a formar el meso ovario y el meso sal. ¿Okay? Vamos a verlo ahorita, por favor. No se olviden, miren el útero por delante con la vejiga, por detrás con el recto. Hacia los lados se estaría relacionando con el uretra, y con la inserción del ligamento ancho hacia los lados. El útero entonces se va a ligar con la arteria uterina, que es una rama de la arteria iliaria uterna. La arteria uterina es una arteria bien tortuosa, ¿sí? Va a las ramas hacia la porción superior de la vagina y va a continuar su irrigación para la trompa y en parte para el ovario. ¿Okay? Entonces, avanzamos un poquito esto. Y acá. Entonces, miren, según lo que les he dicho, ¿qué cara sería esta del útero?
Y hacia los lados toda esta zona conocido como ligamento ancho, que en algunos libros lo van a escuchar también como parametrio. ¿Okay? Entonces el ligamento ancho está conformado de dos hojas que van a estar envolviendo a la arteria uterina, al ligamento redondo, a las venas uterinas, al uréter, grasa, linfonodo. Entonces, a veces les preguntan eso, ¿no? ¿Quiénes conforman los parametrios? ¿O quiénes conforman qué cosas se encuentran entre los ligamentos anchos, entre las dos caras del ligamento ancho? Arteria uterina, uréter, grasa, linfonodos, plexo hipogástrico, plexo nervioso, vena uterina, uréter, ligamento ancho. ¿Bien? Entonces está el ligamento ancho, y el ligamento ancho va a tener una zona de condensación, una zona más engrosada a nivel del cuello del útero. Esa zona más engrosada es la que se conoce como el ligamento cardinal, o ligamento cervical, o ligamento de Meckel. Ese ligamento está llevando a la arteria uterina. Esta relación es muy importante, les invito a que lo vean bastante práctica esto, la busquen, la relación que tiene la arteria uterina con el uréter, porque esto es la perdición del ginecólogo muchas veces. Hacen una histerectomía, es decir, la resección del útero, a veces con todo y trompas, ovarios por cáncer, etc. Y tienen que buscar la arteria uterina para poder ligarla y sacar todo. Entonces, piensan que ligaron la uterina y lo que ligaron fue el uréter, cortan el uréter, ¿sí? Y es un verdadero desastre, pues, para la paciente, bueno, para el mismo médico también y para toda una familia. Es un gran problema legal. Cortar el uréter en vez de cortar la arteria uterina es un gran problema, sobre todo si se dan cuenta después de 5 o 7 días de curado. ¿Okay? Entonces esta relación nunca se olviden también. El cruce que tiene la arteria uterina con el uréter. La arteria uterina está pasando por detrás y por encima del uréter. ¿Ya? Bien importante esa relación. Bueno, el drenaje venoso del útero va a acompañar a la arteria uterina. Ya están las funciones que les enseñamos. Seguimos del útero hacia la trompa. La trompa, que vendrían a ser estas continuidades que tiene el útero en estos dos extremos llamados cuernos uterinos. La trompa uterina va a tener la principal función de canalizar el pasaje del óvulo desde el ovario. Y la trompa uterina va a estar conformada de 4 porciones. Desde su nacimiento, la porción intramural, luego sigue un istmo y luego la parte más dilatada conocida como la ampolla, ¿okay? Hasta llegar al infundíbulo y finalmente las fímbrias, ¿okay? Las fímbrias de la trompa. Entonces no se olviden, la tuba uterina, trompa de falopio, trompa uterina, sus partes, istmo, porción intramural, istmo, ampolla, infundíbulo y fímbrias. De todas estas porciones, ¿cuál es la más importante? La ampolla. ¿Por qué es más importante la ampolla? Porque es en la ampolla donde se da la fecundación. ¿Okay? Puede, en la mayoría de los casos, ¿no? Puede ser que la fecundación en algún caso se dé o después o antes de la ampolla. A eso se le conoce como embarazo ectópico. ¿Okay? Estos embarazos evidentemente no progresan. Finalmente se acaban rompiendo y son una emergencia, ¿no? Es cuando llega una jovencita en edad fértil a la emergencia, pálida, chocada, o sea, sin presión, taquicárdica y con dolor abdominal, porque su embarazo ectópico se le rompió. Es una verdadera emergencia ginecológica. Eso no es una huevera, es una mujer de res, eso es un ovario poliquístico, ¿no? Un ovario poliquístico. Eso habrán escuchado hablar un montón de veces, que tiene quistes en el ovario. El problema no es que tenga quistes en el ovario, el problema es que los quistes en el ovario sean productores de hormonas y produzcan algunos trastornos en algunas mujeres. ¿No es cierto? Eso es lo que se le llama la poliquistosis ovárica. Bueno, entonces los ovarios son las gónadas de la mujer, se ubican en una zona llamada la celda ovárica, ¿sí? Posterior, ojo, posterior al útero, tiene un tamaño muy pequeñito, como de una almendra, y ustedes ya saben, son los productores de gametos y además de hormonas, ¿sí? Una mujer nace aproximadamente con 400.000 óvulos y de esos 400.000 solo maduran 400 o 500, ¿no? Es la cantidad de ciclos menstruales que tiene. Esto no lo vamos a tocar
recordar porque esto ya lo he visto en histología. ¿Okay? Lo que sí es importante recordar son los elementos de fijación del ovario. ¿Bien? Entonces el ovario no está libre en la cavidad pélvica, está fijado al útero por un ligamento útero-ovario. Está fijado a las trompas por un mesoovario también. ¿Sí? Y además de eso, la presencia de un ligamento que sale de su lado lateral y se dirige hacia la pared lateral de la pelvis. Es el ligamento suspensorio del ovario o ligamento lumbo-ovárico. ¿Por qué es importante ese ligamento? Porque este ligamento es el que está llevando los vasos gonadales, los vasos ováricos. ¿Ok? Entonces, ahí está, miren una vez más. Cara posterior, el ovario, ligamento útero-ovárico, mesosalpinx, el mesovario estaría por acá, ¿sí? Este es el ligamento suspensorio del ovario y este sería el ligamento tubo-ovario. Entonces ahí está, miren, este video es una proyección de la cavidad pélvica desde arriba, ¿sí? Entonces si yo veo la cavidad pélvica desde arriba, yo tengo acá mi cara anterior, la vulva una vez más, visión lateral, la disección de solo el aparato femenino, hasta la uretra y se ha cortado la vejiga que estaría por acá, ¿cierto? La vagina, el útero, sus trompas y las gónadas atrás. ¿Sí? No se olviden, los ovarios están atrás. Les va a ayudar mucho ese dato para su examen práctico, ya que algunos se lo juegan y todo. Ahí está. Entonces las trompas uterinas, ahí está el útero. ¿Okay? Olvidar decirles que el útero tiene un cuello, un istmo, un cuerpo, un fondo y los cuerpos, ¿no? Labios menores, uretra, y acá estaría la vejiga, ¿cierto? Por eso le decía, la vejiga se relaciona con la vagina. Muy bien, cara anterior del útero y ligamento redondo. Ya. Entonces, en el hueco pélvico, miren, está el útero, todo él, hacia adelante, el sínfisis del pubis, mis ramas pubianas, mi estrecho superior de la pelvis. Entonces sería el promontorio, ¿bien? Ahí está el útero, el fondo del útero, mis trompas y los ligamentos redondos. ¿Sí? No confundir las trompas con los ligamentos redondos. Vean bien eso en su práctica. Por eso la idea de este video también. Y el recto atrás, ¿no? Entonces ven todo este espacio que se forma entre el útero y el recto. Ese es el fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas. Adelante la vejiga. ¿Bien? Vejiga, útero, recto. Fondo del útero. Vamos a coger al útero para que vean con más detalle estos espacios, ¿no? Miren, el útero que les decía tiene un cuerpo, esta es la zona del istmo y este es el fondo del útero. El fondo del útero va a salir las trompas uterinas. Los ligamentos redondos hacia los lados, ¿sí? Perdón, el ligamento ancho, disculpe, el ligamento ancho hacia los lados, es esas alas que tiene el útero hacia los lados, ¿sí? Y al levantarlo se ven mucho mejor los fondos de saco. ¿Sí? Esta es parte del cuello uterino, el fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas. Muy importante esta zona, ahí se acumulan muchos líquidos. Y el fondo de saco útero-vesical o vésico-uterino. La vejiga y el útero. Todo esto es un repliegue que hace el peritoneo. Por eso que todos los órganos que están debajo de ellos también se les llaman subperitoneales. ¿Ok? Entonces, ahí está mi cara anterior del útero, ligamento redondo, trompa uterina, ligamento ancho. ¿Sí? El ligamento ancho son esas alas, ojo, que están hacia los lados del útero. ¿Sí? La zona de inserción del cuello uterino y mi ligamento cardinal, o ligamento cervical, a esta altura. ¿Sí? Y acá esta disección nos va a servir para que puedan ver sobre todo la proyección que tiene el cuello uterino dentro de la vagina. Ahí se ha cortado una parte de la vagina. Miren el cuello del útero como protruye dentro de la vagina, dando estos espacios. ¿Sí? Estos espacios que les decía que son los fondos de saco. Fondos de saco fornix posterior, anterior y van a ver unos laterales. El más profundo es el posterior. Ahí es donde se acumula el semen después de la eyaculación. Orificio cervical externo, ¿sí? Para la entrada al canal cervical. Eso es lo que se ve en un Papa Nicolau o en una colposcopía. Bien, y esta disección, para que vean una vez más
Esto es lo que me interesa que noten, el diafragma pélvico, ¿ya? Miren, pubis, coxis, miren, el diafragma pélvico, este es el músculo elevador del ano, que es bien delgadito, ¿sí? El músculo elevador del ano, ya saben que está compuesto sobre todo de pubo rectal e ilio coxígeo, ¿no? Este el recto, vagina, vejiga, uretra, ¿ya? Fondo de saco de Douglas, fondo de saco de Douglas, recto uterino, fondo de saco pésico uterino, el anterior, vagina y el ano, el canal anal. Todo eso que está señalando es el esfínter anal externo. Bien, otra visión interna. Esta vez va a ser una persona viva. Esto todavía es cadavérico. Ahí está el útero. Ahí está, esta es una visión bajo el agua para poder resaltar las partes de la trompa. Ahí está el istmo, ampolla e infundíbulo, ¿sí? Y finalmente miren cómo terminan estos pelitos, estos plieguecitos. Esas son las fímbrias, ¿sí? Ahí lo van a levantar, bajo el agua se ve mejor. Entonces las fímbrias justamente sirven para que el óvulo que sale del ovario pueda ser captado más fácilmente e ingresado en este agujerito pequeñito, que es el ostium de la trompa, ¿no? Es la única comunicación que tiene la mujer dentro de su cavidad abdominal con el exterior. ¿Okay? Está toda la trompa. Mesosalpinx, recuerden que el mesosalpinx es el que va a estar llevando la vascularidad a la trompa. ¿Okay? Y la celda ovárica, ¿no? Ahí está la celda ovárica. Por fuera la fibria, por dentro el ligamento uterovárico, por arriba el mesosalpinx, por abajo mesoovárico. La celda ovárica, bien importante, esa zona donde se encuentra el ovario, ¿sí? Hacia atrás. Recuerden que el mesovario vendría a ser también una dependencia de la hoja posterior del ligamento ancho, ¿no? Y bueno, el ligamento ovárico o útero ovárico, ¿no? Hacia la cara media. Y lo que está señalando ahí sería el ligamento suspensorio del ovario o lumbo ovárico. Ese es el que está llevando los vasos gonadales. Ese es el que está llevando la arteria ovárica, la vena ovárica, ¿sí? La arteria ovárica que nace de la aorta abdominal, la vena gonadal que drena en el lado izquierdo, la renal y en el lado derecho en la cama. Ahí está, ese es el ligamento redondo, otro elemento de fijación, ligamento redondo, que es donde nace de los cuernos y se va hacia la zona inguinal ingresando por el orificio inguinal profundo, ¿no? Para entrar al cordón, al conducto inguinal. Visión laparoscópica de un útero, esto es una persona viva, ¿sí? Adelante la vejiga, atrás está el recto, este es el útero in vivo, ¿sí? Y las trompas uterinas, hacia atrás las gónadas y los ligamentos anchos. No confundir ligamentos anchos con trompas uterinas. Esta es una visión laparoscópica, o sea, se ha introducido una cámara adentro del abdomen con una luz, ¿no? Porque el abdomen es totalmente oscuro, salvo algunas personas que dicen que tienen una luz interior. Ok, entonces ahí se está levantando la trompa uterina, ¿sí? La trompa uterina, el ligamento tubo ovárico, el ovario, ¿sí? Ya, listo. Muy bien, muy bien. Entonces ya terminamos, ya casi. 5 minutos y se va, ¿ya? Llegamos a la última parte de todo, a la última parte, miren, aunque no lo crean, llegaron hasta acá, ¿sí? El final del camino, la última parte de todo tu camino, ¿sí? No te va a acabar tu sopa, ¿sí? La última porción, el recto y el ano, ¿sí? Vilipendiado por algunos, subestimado por otros, pero en realidad es tener un recto y un ano feliz, y es lo que en realidad le mejora el humor a muchas personas. Entonces, a ver, puntualmente, no vamos a ir tanto. En primer lugar, recuerden que el recto no tiene nada de recto, ¿ya? El recto es bien curvo. El recto tiene curvas tanto en sentido antero-posterior como en sentido lateral. ¿Bien? El recto va a tener dos curvaturas hacia el lado izquierdo, dos curvaturas hacia el lado derecho, y una curvatura hacia el lado izquierdo, que condiciona dos válvulas izquierdas y una válvula derecha. Son las famosas válvulas de Hughes. Y visto en sentido lateral, tiene esta gran curvatura
en la unión ano-rectal, que forma un ángulo aproximadamente de 80 grados, gracias a la presencia de este cabestrillo que lo hace el músculo pubo-rectal. Esta angulación es la que permite, o es la que tiene un papel fundamental en la defecación. ¿Okay? Cuando vamos a defecar, este ángulo se pierde, porque el músculo se relaja y el recto tiene una posición un tanto más vertical, ¿sí? Favorecido por la posición en cuclilla. Entonces, ahí está. Tenemos dos válvulas izquierdas, una superior y una inferior, y una derecha media, conocidas como válvulas de Houston, ¿sí? La zona del recto medio, que es la más grande, la más dilatada, se conoce como molla rectal. Y recuerden que el recto termina donde empieza el ano, o sea, en la unión ano-rectal, ¿sí? El recto tiene en promedio un tamaño, una longitud de más o menos 14, 15 centímetros. Y el canal anal en promedio unos 3 a 4 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante que recuerden siempre con el recto y con el ano? Las relaciones que tiene cada uno de ellos, o las relaciones que tiene, perdón, cada uno de sus tercios. Entonces, esto sí varía un poco tanto en la mujer como en el varón. El recto superior, recuerden que el recto empieza a nivel de S2, S3, ¿no? Es donde las tenias cólicas se difuminan. El recto superior va a estar cubierto de peritoneo en su cara anterior y lateral. La cara posterior siempre va a estar descubierta, no va a estar en relación con el cox, con el sacro y el cox. Y se relaciona en ambos sexos con los intestinos, con el sigmoide sobre todo, pero también puede relacionarse con algunas asas delgadas. En su tercio medio, acá sí va a variar un poco en la mujer que en el varón. En la mujer, en su tercio medio, se relaciona con el útero, ¿bien? Y con parte del cuello uterino. En el varón se relaciona con la vejiga, con las vesículas seminales. Y el tercio inferior del recto se relaciona en la mujer con la vagina y en el varón con la próstata, ¿okay? Con la cara posterior de la próstata. Ya distinto al canal anal, el canal anal, bueno, ya se va a relacionar con el cuerpo perineal en el varón, con la vagina en la mujer. Recuerden además que solo el tercio superior del recto está cubierto de peritoneo en su cara anterior. Luego, el resto del recto no va a estar cubierto de peritoneo, se encuentra por debajo de esta reflexión peritoneal. Importante eso. ¿Bien? Ya, bueno, las relaciones posteriores van a ser con el sacro, el coxis, ¿no? Los músculos piriformes, hacia los lados con el músculo elevador del ano. Entonces, una vez más, en el varón ampliado, tercio superior, relacionado con el fondo del saco. En el caso del varón se llamaría fondo del saco vesico-rectal o recto vesical. Se relaciona con el colon sigmoides, ¿sí? Intestinos delgados también. Tercio medio e inferior se va a relacionar con la próstata, vesículas seminales. ¿Okay? Y en el caso de la mujer, acá que bien se ve, acá se ve el recto, ¿sí? Acá está la vejiga y acá está el útero y la vagina que está con la. Entonces, tercio superior, igual cubierto de peritoneo, relacionado con el fondo del saco de Douglas, ¿sí? Y el tercio medio e inferior con el cuello uterino, vagina. Bien, esto solamente se los traigo a colación para que recuerden que todo es posible en medicina. Este fue el caso de un profesor de primaria que de pronto llegó a emergencia con mucho dolor abdominal y después torácico, ¿no? Entonces, ante el dolor torácico le piden una radiografía de tórax, acá se ve la salud del corazón. Lo que llamaba la atención es esto, ¿no? Que este reborde es el diafragma y esto de acá es el hígado. Pero hay aire, hay gas entre el diafragma y el hígado. Se llama neumoperitón. Entonces, como también le daría la barriga, pues tomamos una radiografía de barriga, de abdomen. ¿Y qué cosa es eso? A ver, alguien me apuesta, ¿qué cosa es eso? Posibilidad. ¿Ah? Un reloj. ¿Un reloj? ¿De arena? Posibilidad. ¿Qué es? ¿Nadie? ¿Nada? ¿No adivina? ¿Adivina? ¿No sé? Un reloj. Este es su colita. ¿Ah? ¿Qué cosa? Supositorio. ¿Ah?
¿Se comió una lámpara? ¿No? ¿Qué? Un celular. Ya, lo dejamos para el final. Tranquilo. Entonces, el recto se va a irrigar por las tres arterias rectales, superior, media y inferior. La arteria rectal superior viene de, muy bien, de la mesentérica inferior, y la rectal media e inferior de la ilíaca interna, ¿cierto? En ocasiones la rectal media puede ser inconstante, no siempre existe. Y la rectal inferior, claro, viene de la ilíaca interna, pero indirectamente, porque es primero una rama de quién? De la pudenda, ¿no es cierto? De la pudenda interna. ¿Sí? Que da su última ramita, la rectal. ¿Bien? Y el drenaje venoso recto superior va por la vena rectal superior, que eso sí drena en la vena mesentérica inferior, mientras que las medias e inferiores drenan hacia la vena ilíaca interna, o sea, finalmente a la vena ilíaca común, o sea, finalmente a la vena cava, ¿cierto? Entonces, el recto tiene drenaje venoso hacia la porta, por el tercio superior, y hacia la cava, por los 2 tercios inferiores. ¿Bien? Lo que sucede es que existe una suerte de cojinetes venosos en la unión anorrectal, cojinetes venosos subcutáneos, tanto internos como externos, que conforman las famosas hemorroides, ¿sí? El famoso tejido hemorroidal. Entonces las hemorroides, por eso que pueden ser internas y pueden ser externas. ¿Bien? Estos cojinetes venosos, este plexo venoso que se encuentra submucoso en el caso de las internas y subcutáneo en el caso de las externas, finalmente van a generar un drenaje venoso hacia la vena cava inferior, ¿sí? Hacia la vena cava inferior. Solo la parte superior es la que drena hacia la porta, ¿no? Porque viene desde la vena mesentérica inferior. Pero finalmente, sobre todo el plexo hemorroidal interno, va a tener una suerte de anastomosis venosa que conforma tanto el sistema portal como el sistema cava. ¿Bien? Recuerden que las hemorroides o estos plexos venosos cumplen una función anatómica, no es una patología necesariamente. La función de los plexos venosos es la de cerrar por completo el anillo, el canal anal. Si no tuviéramos esos plexos venosos, el ano siempre tendría por lo menos un huequito abierto, ¿sí? Esos cojinetes venosos se encargan de terminar de cerrar ese agujerito y que nada salga. Por eso que son parte de la continencia de las hemorroides. Bueno, el drenaje linfático del recto va a ser hacia los nódulos pararectales que van a acompañar a los vasos ilíacos, ¿ya? Esto es un prolapso rectal. Bien. El prolapso rectal, ojo, tranquilo, no es porque sean estreñidos, estreñidas, todas las mujercitas que se preocupan por no ir al baño una semana, 2 semanas. El caso más grande que tuve fue de un mes, imagínense cómo acabó ese water al mes. Pero esto no pasa por ser estreñido, esto tiene otros orígenes, otras patologías. Ya las estudiarán si que siguen. Bueno, y finalmente el canal anal, el ano. El ano es la última porción, ¿sí? Vamos acá con un gráfico más claro. Ahí. Acá está todo. Termina el recto y empieza el ano. Y la zona de transición es esta unión anorrectal, en la cual hay un cambio de epitelio de mucosa hacia epidermis. De acá para acá es endodermo, de acá a acá es ectodermo. Entonces, todo lo que pasa de acá para acá no duele. Todo lo que pasa de acá para acá duele un montón al paciente, ¿sí? Porque son distintos orígenes embriológicos. Es una zona de transición, así como la que hay en la boca, ¿sí? Entonces, salvando la diferencia. Entonces, esta zona, estos repliegues, son conocidos como línea pectínea, gracias a la presencia de estos relieves llamados columnas de Morgani. Entre columna y columna de Morgani tenemos una pequeña cavidad, un seno. Son los senos. ¿Dónde estamos? Anales, los senos anales. A los senos anales drenan unas pequeñas glándulas, que son las glándulas anales. ¿Okay? Las glándulas anales secretan un moco, porque bueno, secretan en realidad un aceite necesario para que las heces puedan bajar fácilmente. Bien, entonces esta zona de transición
es la que justo coincide con la zona de inserción de este músculo. ¿Qué músculo es? El elevador del ano. El elevador del ano, y la capa circular interna del recto se engrosa en esta zona, formando entonces el esfínter anal interno, ¿sí? El esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal externo se subdivide en una porción subcutánea, en una porción superficial y en una porción profunda. La profunda es la que se continúa con el músculo elevador del ano. Entonces acá hay un aparato esfinteriano bien complejo, bien interesante, que justamente trabajan en sincronía con el recto. Es increíble la sincronía y la precisión que pueden tener estos, ¿sí? De tal manera que pueden discernir si lo que hay acá adentro es gas, es sólido o es líquido, por la suerte de una serie de receptores que se encuentran en la mucosa que trabajan en sincronía, como les digo, con estos esfínteres y con el contenido del recto. De tal manera que cuando el recto se dilata, baja un poquito de deposiciones hacia esta zona, la muestrean y mandan una señal al cerebro. Ah, es gas, es sólido, es líquido. Y según eso, y según todas sus concepciones sociales, actúan, ¿sí? O se quedan y esperan un ratito, o se van, ¿sí? Dependiendo de todas sus concepciones. Es una fisiología bien interesante, la fisiología de la defecación. Bien, entonces, esta zona de transición, la línea pectínea, me correspondería al límite entre el recto y el ano. Y miren que hay otra línea acá, que coincide con este límite entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Esa zona, esta línea es conocida como la línea de Hilton, o línea interesfinteriana. Coincide con el surco interesfinteriano, surco entre el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. ¿Okay? Entonces, bueno, este es todo un aparato bien complejo, como les vuelvo a repetir, ¿sí? En realidad, ustedes imagínense, ¿no? Tener una bolsa que tenga gas, que tenga líquido y que tenga sólido. Y agarren esa bolsa desde abajo e intenten solamente soltar el gas sin que se salga el líquido ni el sólido. ¿Es posible? No, pero es lo que hace su recto y su ano todos los días, ¿sí? Entonces, o bueno, salvo que alguno tenga algún problema y suelte algo con algo mágico, ¿sí? Por eso es tan complejo este aparato esfinteriano. Muy bien, entonces, ya lo que les decía, las hemorroides, sí, las hemorroides, el problema que lo habrán escuchado por todos lados, ¿sí? Unas cosas son las internas, otras cosas son las externas, ¿sí? Las internas son las que sangran, generalmente. Es el plexo hemorroidal interno, ¿sí? Las externas son las que se trombosan generalmente y producen dolor, ¿sí? Como un coágulo debajo de la piel y acuden a emergencia con mucho dolor. ¿Sí? Muy bien, eso fue lo que se sacó. Entonces este era, como les digo, un paciente que fue por mucho dolor, pero la historia típica de estos pacientes, ¿un pez? Se estaban bañando y se cayeron justo sobre un vaso, ¿sí? Siempre les van a decir eso, ¿ah? Se está bañando y 3 de la mañana, porque ellos aparecen 3, 4 de la mañana. Se resbalaron de la ducha y se cayeron justo en un vaso, ¿sí? Entonces el vaso justo se metió justo. Entonces el amigo fue donde un amigo médico a intentar sacárselo y el amigo médico se lo rompió. Al momento de rompérselo, le perforó el recto. Y es por eso de que había gas dentro del abdomen, y se había perforado el recto. Entonces el tipo acabó con su colostomía, o sea, con el intestino hacia afuera por un tiempo, ¿no? Haciendo deposiciones, ¿no? Porque todo está en una pelota Fuerte. Y bueno, así como estas cosas, encontramos una serie de cosas, ¿no? Una serie de sorpresas que ya las verán, que hacen guardias, etc. Encontramos de todo en realidad. Ya no les paso un video. Oh, terrible. Pero hay de todo, hasta de lo que no se Una botella de Pilsen, mano, una botella de Pilsen. Lo más severo que me ha contado hasta ahorita es un perro. Llegó a emergencia con un perro, pero bueno, es otra historia. No un perro entero, ¿no? Pero el perro estaba contemplado y muerto. O sea, hay de todo, en realidad el ser humano es capaz de todo, ¿sí? Esto de acá, para lo que se está preguntando, esto es una suerte de cilindro lleno de coca, de
Muriel, ¿no? Que intentó pasarlo y se le perforó. Bueno, muy bien muchachos. Las cosas no han cambiado mucho desde hace siglos, desde que se hizo esta pintura, la lección de anatomía de los tortugas. Igual sigue el mismo porcentaje de todos los que están en la clase, solo uno presta atención. En otros lados, ahora celulares, pues no están pensando en si compran más papa para el lomo, si llevan o no llevan algo de comer, sus exámenes, susti, etc. Las cosas no han cambiado mucho en relación con la virtualidad también. Todo sigue siendo igual. Bueno, yo los felicito por haber llegado hasta este punto. Ya en verdad, sigan adelante a pesar de todo.